blood relatives through the blood of Jesus Christ. Nosotros somos familia de sangre por la sangre de Cristo Jesús. And don't we have a good-looking family? Y de verdad que tenemos una familia muy guapa, muy bonita. I bring you greetings from First Baptist Church of Jonesboro, Georgia. Les traigo saludos de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Jonesboro, en Georgia. Our church just celebrated 200 years as a church. Hace muy poco nuestra iglesia acaba de celebrar 200 años de que fue fundada. Yeah. And in case you are wondering, I'm not the founding pastor. Y por si acaso lo dudan, yo no fui el pastor fundador. There were many, many great pastors who went before me. Hubieron muchos pastores, grandes pastores que pasaron antes que mí. And I see there are many great pastors here serving among you. Y aquí veo que hay muchos buenos pastores y grandes pastores sirviendo con ustedes. I love pastors and pastors' wives who are serving God. Me encanta compartir con pastores y sus esposas que están sirviendo a Cristo. One of the great joys of my life is to encourage fellow pastors in the ministry. Y uno de los privilegios de lo que trae gozo a mi corazón es animar a otros pastores. I've been able to travel to 38 countries and I've met a lot of pastors around the world. Dios me ha permitido el privilegio de visitar 38 países y he conocido muchos pastores durante esos viajes. And you're a part of a great cloud of witnesses as we all serve the same King. Nosotros somos parte y ustedes son parte de esa gran nube de testigos que habla el libro de la palabra del Señor. I've been a pastor for 33 years. Yo he sido pastor por 33 años. I pastored some very small churches and very large church. He pastoreado algunas iglesias muy pequeñas y ahora una iglesia grande. I pastored church out in a small town in the country and I've pastored in the city. He pastoreado iglesias de campo y algunas en la ciudad. And I've seen all kinds of things over the years. Y he visto, créanme, muchas cosas a través de los años. I've had the privilege of serving for 17 years alongside Ruben Torres. Y he tenido el privilegio de servir 17 años junto a Rubén Torres. And he is a first-class translator. Soy un traductor de primera clase. And a first-class bodyguard. Y un guardaespaldas de primera clase. And we've needed that in some places we've traveled together. Y en algunos lugares que hemos viajado necesitamos ambas cosas. For the women, did you enjoy our wives yesterday? Y le pregunto a las hermanas, ¿disfrutaron la plática de nuestras esposas? Yeah, they're the best part of who we are. Bueno, ellas son nuestra mejor parte. Well, in a few moments we're going to look at the scriptures because that's our authority and that's our example. En unos minutos vamos a ir a las escrituras porque esa es nuestra autoridad y nuestro ejemplo. But before we look at the scriptures, I just want to acknowledge that life is a journey with many challenges. Antes de ir al pasaje, queremos reconocer o reflexionar por algunos momentos de que la vida es un viaje, es una jornada y a veces hay obstáculos, hay retos. And being a pastor is not easy. Y ser pastor no es fácil. Not only is life a challenge, but it's a spiritual battleground. No solamente hay retos propios de la vida, pero hay retos espirituales también. When you're a spiritual leader, you can be the target of Satan's attacks. Y cuando usted es líder espiritual, créalo que usted va a ser blanco de los ataques del maligno. So let's just acknowledge that our calling is not an easy calling. Así que creo que es bueno que reconozcamos que el llamado al pastorado no es un llamado fácil. Yet I believe it's one of the greatest privileges in all the world to serve God.
Dicho eso, tengo que decir que es uno de los más grandes privilegios el ser llamado al servir al Señor. The blessings of God far outweigh any challenge we face. Y las bendiciones que Dios nos da sobrepasan por mucho cualquiera de los retos que enfrentemos. But life is a challenge. Pero hay retos en la vida. Let me give an illustration, and you can picture in your mind the story. Quiero darle una pequeña ilustración y véalo con el ojo de su mente. Gina, we have 3 children, 2 of them are married, and we have 2 grandchildren. Tenemos 3 hijos, 2 de ellos ya están casados y tenemos 2 nietos. My oldest daughter and her husband are planting a church on the west coast of Canada. Mi hija mayor y su esposo están plantando una iglesia en la costa oeste del Canadá. That means they took my grandchildren 2,000 miles away from me. Ahora, abuelos, entiéndanme, se llevaron a mis nietos 2,000 millas. But I can't blame them. Our church is planting that church. Pero no los puedo culpar porque nuestra iglesia está plantando esa iglesia en Canadá. And when I was their age, my wife and I moved to Canada and we did the very same thing. Y cuando yo tenía su edad, pues yo hice lo mismo con mi esposa y nos movimos al Canadá. But it is hard for our family to get together because we're scattered serving God around the world. Y a veces es difícil juntarnos todos porque estamos como regados por todo el país. So last summer, we all met in Canada to go hiking in the Rocky Mountains. Así que este pasado verano nos reunimos, nos juntamos todos en Canadá porque íbamos a hacer un recorrido en las montañas rocosas del Canadá. Have you ever seen pictures of the Rocky Mountains in Canada? They're absolutely beautiful. Si alguna vez ha visto las montañas rocosas en el Canadá, pues son bien bonitas, espectaculares. So picture our entire family starting to hike up the mountain. Ahora, imagínense, toda la familia, estamos en la base de la montaña y vamos a empezar a hacer la travesía. The trail was fairly easy, just to start. Bueno, el camino era fácil, llevadero cuando empezamos. We saw lakes and pine trees and snow-topped mountains. Bueno, habían árboles, pinos, habían algunos lagos y se veía así a lo lejos las cumbres de las montañas con nieve. It was beautiful, but the trail started to get steeper. Era preciosa la vista, pero de momento como que el camino se puso empinado. And I'm getting older and my legs were getting tired. Y como ya he avanzado, ya no soy un quinceañero, mis piernas me empezaron a doler un poco. So I suggested maybe we should go a little slower for my little grandchildren. Y yo dije, para guardar a mis nietos, dije, ¿por qué no nos vamos más al pasito? But my little grandchildren are running and saying, "Come on, Grandpa, let's go." Claro, mis nietos me pasaron corriendo y dijeron, vente viejo, sígueme, sígueme. So we keep climbing the mountain. Así que ahí vamos subiendo la montaña. We had to go over a very rocky patch, which was dangerous. Y llegó un momento donde el camino, la vereda, estaba llena de rocas, de piedras. We had to cross some cold water to get to the other side. Y había agua también, parece que era un riachuelo, y el agua estaba fría porque es agua del deshielo, de la nieve. So my grandkids got tired and I had to carry them on my back as we kept going. Bueno, finalmente los nietos se cansaron y me los tuve que echar en la espalda para cruzarlo. We walked for hours and hours. Caminamos horas de horas. We're sweating. Estamos sudados We are absolutely exhausted. y se nos acabaron las fuerzas, estamos exhaustos. And some of us even have some scrapes from when we fell. Y algunos estaban hasta con raspones porque se dieron algunas caídas. Why do you think we chose to go such a hard road? Y yo les pregunto, ¿y por qué fue que elegimos hacer esta travesía tan difícil? Why do we choose to endure the pain?
¿Y por qué decidimos soportar y proseguir cuando hay dolor, cuando hay dificultades? Because when we got to the very top of the mountain, Porque cuando llegamos a la cima de la montaña, there's the most beautiful lake you've ever seen. hay un lago allá arriba y es una vista lo más precioso que usted puede imaginarse. It was fed with glacier water and it was a bright, bright blue color. Es un lago que lo alimenta el agua del deshielo de los glaciares. Es azul celeste. And when we got to the top, there was very few people there. Y cuando llegamos arriba, había muy poca gente allá arriba. You know, we saw the most beautiful place that most people will never see in their life. Y vimos probablemente uno de los lugares más lindos que se pueden ver y muy poca gente va a tomarse el tiempo para verlo. Because they're unwilling to take the hard road. Porque no quieren tomar el camino, aunque el camino sea empinado, rocoso y duro. If you follow Jesus long enough, you will experience the hard road. Si tú sigas al Señor Jesucristo por suficiente tiempo, vas a encontrarte el camino difícil. But I guarantee you, it is worth the journey. Pero yo le garantizo algo, vale la pena el camino. The things you will see, Las, most co- people will not see. las cosas que usted va a ver, la mayoría de la gente no la van a ver. The joy that you will feel is not like anything you could ever imagine. El gozo que usted va a experimentar es un gozo que nadie por allá afuera experimenta. I want you to know it is worth the journey. Quiero dejarle saber nuevamente, vale la pena la vereda, el camino. So hang in there. Así que agárrense ahí, sigan para adelante. Do not give up on the journey of God's calling. No se rindan, no abandonen la invitación, el llamado que Dios ha hecho a unirse a su camino. You'll experience the joy most people will never ever know. Y el gozo que experimentan por obedecer, la mayoría de las personas no lo van a experimentar. I want to read a verse from 1 Peter Quiero leer un versículo de Primera de Pedro, chapter 5 verse 10. capítulo 5 y versículo 10. Go ahead, Rick. Ok. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 10, dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. That verse starts out by saying, after you have suffered a little while. El versículo comienza diciendo, después de haber padecido por un poco de tiempo. Do you know who wrote these words? ¿Se dan cuenta quién escribió estas palabras? Peter wrote these words. Pedro. This is his testimony of God's grace. Ese es tu testimonio personal de la gracia de Dios obrando en él. When he wrote this letter, he was now older and more mature. Cuando escribió esta epístola ya era mayor y mucho más maduro. He understood exactly what he was telling them. Y entendía perfectamente lo que acabamos de leer. Because there was a time when he was young and immature. Porque definitivamente hubo un tiempo donde él era más joven y mucho más inmaduro. He had stumbled along the way and he needed to be restored. Él se tropezó más de una vez y necesitó ser restaurado. He got off track and he needed to be confirmed in his calling. Él a veces se desviaba, así que Dios lo tuvo que confirmar en su llamado. He had been weak and he needed to be strengthened. Él había sido débil y necesitaba ser fortalecido. He fell and needed to be established in his faith. Él se cayó, punto, y necesitaba ser establecido en su fe. God had met every need that Peter had ever had. Dios satisfizo toda necesidad que el apóstol Pedro tuvo. I've discovered that for most believers, Peter is their favorite disciple. He descubierto con los años que para muchos de los creyentes, Pedro es su apóstol favorito.
Why do you think Peter is people's most favorite disciple? ¿Por qué usted cree que la gente se identifica tanto con Pedro? It's because we can all relate to him. Bueno, la mayoría de nosotros podemos identificarnos con Pedro. Not because of his many victories, and he had many victories, No realmente por todas las victorias, y tuvo grandes victorias, it's because of his many failures. pero la mayoría nos identificamos porque por todas las metidas de pata. He stumbled along the way, didn't he? Él se metió la pata más de una vez, ¿verdad? He made many, many, many mistakes. Él hizo muchos errores, cometió muchos errores. We're going to look at one of them today, but can you think of some mistakes that Peter made? Vamos a ver uno de ellos hoy también, pero ¿puedes recordar algunos de los errores que Pedro cometió? And just for a moment, could you just maybe call out some times that Peter failed? Peter made a mistake. Peter stumbled. Can you just call them out? Dígalo ahí desde su asiento. ¿Se acuerda alguna vez que Pedro metió la pata? Dígalo. He denied Christ three times. Denied Christ. And what's another one? Huh? Oh, he told Jesus not to die. He tried to prevent Jesus from going to the cross. Huh? Oh, when he tried to walk on water and then started sinking. Absolutely, yeah. And any others you can think of? Otro más. Oh, when he drew his sword and chopped off somebody's ear. Yeah, Jesus had to put it back on. Y Jesús se lo tuvo que regresar al hombre. Oh, when he said, Jesus, I won't deny you. I would rather die. And he denied him 3 times. Tres veces lo negó. How about on the Mount of Transfiguration? ¿Qué tal en el monte de la transfiguración? ¿Metería la pata allí? While Peter was speaking, God spoke from heaven and told him to be quiet. Pedro está con su cuestión haciendo su reservación de Airbnb y la voz del cielo dice, Pedro, cállate la boca. How bad of a mistake for God to interrupt you and tell you to be quiet? Mi hermano, tiene que ser una metidota de pata cuando Dios del cielo tiene que interrumpirte. Yeah. Sí. Hay una fuerte cuando es reprendido por Pablo, cuando no quería juntarse con los gentiles. Oh, when when Paul told him, you're doing wrong, you don't want to associate with the Gentiles anymore. That's right. That's right. Ow. And yet, Peter became the rock. Y sin embargo, en contra de todos los pronósticos, Pedro se convirtió en la roca. And even in his many failures, Jesus used him mightily in the early church. Y además, a pesar de todas sus dificultades y todos sus errores, Dios lo usó con poder al apóstol Pedro. I want you to hear me carefully when we think about Peter's life. Quiero que me escuche con detenimiento cuando vamos a hablar de la vida de Pedro. He believed in Jesus with all of his heart, Él creyó en Jesús con todo su corazón, but he didn't fully understand Jesus. pero la verdad es que no entendía completamente lo que Jesucristo vino a hacer. He left everything to follow Jesus, Él dejó todo para seguir a Jesús, but he did not know where Jesus was going to lead him. pero no tenía ni idea de hacia dónde Jesús lo iba a llevar. He loved Jesus, Él amaba a Jesús, but he stumbled along the way. pero aún así se tropezó en más de una ocasión. Peter responded to what he knew about Jesus, he just did not know him very well. Y Pedro, él respondió de acuerdo al entendimiento que él tenía, la comprensión de Jesús, pero hay que reconocer que todavía Pedro no le conocía lo suficiente. And the very same thing is true of us. Y así pasa con nosotros. Our initial
step of faith is genuine. Ese paso inicial de fe es genuino, es verdadero. But it's based upon a very limited view of who he is. Pero debemos reconocer que tenemos muy poca información cuando damos ese paso inicial de fe. We take an initial step of faith, Y damos otro paso de fe, but we're just getting to know him. pero realmente estamos dando pasos de fe mientras por este lado estamos aprendiendo y conociendo al Señor. We want to follow Jesus, but we don't know where he is going to lead us. Realmente seguimos al Señor, no realmente como pregunta, sino seguimos de corazón al Señor, pero la verdad es que no sabemos para dónde nos va a llevar. And he may choose to lead us on a very difficult road. Y puede ser que el camino que el Señor ha elegido para nosotros sea uno difícil. We really want to obey Jesus in everything. Nosotros realmente queremos obedecer a Jesús en todo, But we don't know what he's ultimately going to ask of us in our life. pero realmente desconocemos lo que Él nos va a pedir que hagamos. We love Jesus. Nosotros amamos a Jesús, And yet we will stumble along the journey. y hay que reconocer que sí nos vamos a tropezar en el camino. Even as pastors, we'll make mistakes along the way, just like Peter did. Aún como pastores vamos a cometer errores, como Pedro también los cometió, Because his ways are not our ways. porque sus caminos no son nuestros caminos. His thoughts are not our thoughts. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. And he'll lead us into things that don't make sense to our human reasoning. Y es muy común que Dios nos va a llevar hacia un lugar que no hace con ningún sentido, es en contra de la razón. And because of that, there are times we may stumble. Y debido que vamos a actuar en contra del sentido común a veces nos tropezamos. I want you to understand that is normal. Quiero que sepan, eso es normal. Like a young child who's learning how to walk, they will stumble along the way as they learn. Es como nuestros hijos cuando aprendieron a caminar, no salieron caminando de la primera vez, tuvieron que dar pasos y se cayeron. The way they learn is by falling and making mistakes until they finally figure it out. La forma que aprenden a caminar es caminando y cayéndose y levantándose y siguiendo, intentando caminar. And that's what Peter did. Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro. He was learning to walk with Jesus and he stumbled along the way. Él estaba aprendiendo a caminar con el Señor Jesús, pero se tropezó en más de una ocasión. But with every mistake, he learned more about God and he learned more about himself. Pero con cada tropezón que dio, aprendió más acerca del Señor Jesús, pero también aprendió más acerca de sí mismo. And over time, he became strong in his faith. Y cuando siguió pasando el tiempo, él se fortaleció en su fe. I want you to take your Bibles and turn to Matthew chapter 16. Quiero ahora que busquen en Mateo capítulo 16. We're going to walk through one of those moments when Peter stumbled along the way. Vamos a navegar unos minutos en una de esas ocasiones donde Pedro dio su metida de pata. We're going to look at one of the great stumbles of Peter. Este va a ser una de las grandes tropiezos de Pedro, But it was a tremendous opportunity to learn and grow. pero también fue una gran oportunidad para aprender y para crecer también. We're going to be looking at Matthew 16, verse 13 and following. Y vamos al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 13 en adelante. And let me set some context here. Y vamos a poner esto en contexto también. You need to understand that following Jesus brings us into the mystery of the divine. Hay que entender esto. Cuando usted decide seguir a Jesús, usted se va a confrontar con el misterio, la realidad de lo divino. What do I mean by mystery of the divine? ¿Y qué quiere decir el misterio de lo divino? The Bible says, my thoughts are not your thoughts, La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos,
nor are your ways my ways, says the Lord. Ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. We don't think like God. Nosotros no pensamos como Dios. He is all-knowing, and we are not. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, nosotros no. He's all-powerful. We are not. Él es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. He is holy, 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 and we are not. Y Él es santo, 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 y nosotros no. We do not naturally act like God. Nosotros por naturaleza no actuamos como Dios. My ways are in conflict with His ways. Mi forma de hacer las cosas está en conflicto usualmente con Dios. My dreams are in conflict with God's will. Y mis sueños en ocasiones también están en conflicto con la voluntad de Dios. My desires are in conflict with God's heart. Y mis deseos en muchas ocasiones están en conflicto con el corazón de Dios también. So look at our passage in Matthew 16, verse 13. Así que vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 13. Jesus asked a very important question. Jesús hizo una pregunta sumamente importante. Who do men say that I am? Le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Verse 14, they gave the answer. En versículo 14 empezaron a dar respuesta a los discípulos. John the Baptist, Elijah, Jeremiah, Dijeron Juan el Bautista, Jeremías, Elías, gracias, or just one of the prophets. o alguno de los profetas. A lot of people had a lot of opinions. Mucha gente tenía opiniones, But Jesus then wanted to know what they thought He was. y habían todas estas opiniones de la gente, pero Jesucristo quería saber qué piensan ustedes, los discípulos. So verse 15, He asked the disciples, what about you? Who do you say that I am? Y entonces el versículo 15 entonces, le pregunta directamente, pero ustedes, los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? You have watched me. Ustedes me han observado, You've heard me. me han escuchado, You have been by my side. han estado junto a mí. Who do you say that I am? ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? And so in verse 16, Peter answers him. En el versículo 16, Pedro le contesta, You are the Christ, the Son of the living God. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. When Peter called him the Christ, he was attributing to him all the hopes and the dreams of the Jews. Cuando le llamó Cristo, le estaba atribuyendo a Jesús todos los sueños y la esperanza del pueblo de Israel. All the prophecies of a coming Messiah. Todas las profecías del Mesías que estaba por venir. Jesus was not just another leader. Jesucristo no era solamente otro líder, He's not another prophet in the line of prophets. no era otro profeta de los profetas que habían existido. He wasn't just some miracle worker. Tampoco era un hacedor de milagros solamente. Jesus is the divine Son of God. Jesucristo es el divino Hijo de Dios. But look carefully at how Jesus responded to Peter's answer. Pero miremos detenidamente cómo Jesús contestó a la afirmación de Pedro. Look at verse 17, and Ruben, why don't you read that? Y voy a leer el versículo 17. Okay. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. This is a very significant statement of Jesus. Esto es una declaración poderosa de parte de Jesús. Let me interpret what Jesus was saying. Déjeme interpretar lo que estaba diciendo Jesús. Peter, you're the man. Pedro, tú eres el hombre. You got it right. Tú eres el que lo dijiste bien. But Peter, it is not because you are smart. Pero no es porque eres tan listo. No, you are blessed. No, tú has sido bendecido. Because the Heavenly Father revealed that to you. Porque el Padre Celestial ha revelado esto a tu corazón.
Flesh and blood did not tell you. Carne ni sangre no te lo dijo. I am flesh and blood. Yo soy carne y sangre. You heard from my heavenly Father himself. Tú escuchaste de la misma boca del Padre. Peter, you just received divine revelation from God. Pedro, tú acabas de recibir revelación divina de parte de Dios. This is a very significant moment in Peter's life. Este es un momento sumamente importante en la vida de Pedro. Jesus is his teacher, Jesús es su maestro and Peter is the top student in the class. y parece que Pedro es el más listo de la clase. He gets the gold star in his classroom. Le pusieron su estrellita de escuela dominical. His teacher recognized him as the first one to know his divine identity. Y su maestro le acaba de decir, tú eres el primero que realmente sabes quién soy yo. And of all the people who lived on the earth, Y de toda la gente que vivía en la tierra, from time past until that present time, desde el tiempo pasado hasta ese momento, the Father chose Peter to receive that revelation. fue a Pedro quien el Padre eligió para recibir tal revelación. Can you imagine how Peter felt? ¿Te puedes imaginar cómo Pedro se sintió? He felt pretty proud. Él se sintió bastante orgulloso. Jesus just recognized Peter as receiving divine revelation. Pedro reconoció que acaba de recibir revelación divinas. And I can imagine Peter felt pretty good about himself. Y podemos imaginarnos que Pedro se sintió bastante bien en ese momento. But then Jesus went even further. Pero, como siempre sucede, Jesucristo siguió hablando. Verse 18, Jesus says, En versículo 18, "You are Peter," which means rock. y le dijo, tú eres Pedro, que significa roca, "And on this rock I will build my church, y sobre esta roca voy a construir mi iglesia, and the gates of hell will not prevail against it." y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Now Peter's really feeling it. Ahora sí que se está sintiendo bien Pedro. And Jesus goes even further in verse 19. Y en el versículo 19 todavía va más profundo. Why don't you go ahead and read it? Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesus breaks into an incredible teaching about the church and the kingdom of God. Jesucristo en este versículo está compartiendo con nosotros una tremenda enseñanza acerca de la iglesia y el cielo. Peter's statement unlocks something amazing. Cuando Pedro repitió lo que el Señor le reveló, eso como que abrió una puerta para mayor revelación. Imagine what Peter is thinking. ¿Pueden imaginar lo que le estaba pasando por la mente a Pedro? You are giving me the keys of the kingdom of heaven? Pedro quizás estaba diciendo, ¿me estás dando a mí las llaves del reino de los cielos? Now Peter's really feeling good about himself. Ahora sí que Pedro se está sintiendo requete bien. Peter received divine revelation from God. Pedro recibió esa revelación grande de parte de Dios. Peter's going to have an important role in the establishment of the church. Pedro va a tener un papel importante en el establecimiento de la iglesia. And he's being given the keys of the kingdom of heaven. Y dice, te están dando las llaves del reino de los cielos. And Peter's pride was starting to get big. Entonces el orgullo empezó como que a subirle de la planta de los pies. But then the adventure of following Jesus took a major turn. Pero ahora el camino de seguir a Jesús agarró para otro rumbo. He's about to be introduced to the hard road. Y está preparándose el Señor para dejarle saber que viene un camino difícil. Now that Peter knows that Jesus is the Christ, Ahora que Pedro sabe que Jesús es el Cristo, Jesus tells him what it means that he is the Christ. ahora le va a decir, ahora te voy a explicar de verdad lo que significa que yo soy el Cristo. Read verse 21.
Y vamos al versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. You're right, I am the Christ. Y Jesús dice, estás en lo cierto, yo soy el Cristo. The Christ must go to Jerusalem and suffer and die. El Cristo que va a ir a Jerusalén va a sufrir y va a ser crucificado. And then we come to verse 22. Y el versículo 22. It simply says, and Peter rebuked Jesus. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Peter says, Jesus, this will not happen to you. En pocas palabras está diciendo, Señor Jesús, esto no te va a pasar, esto no te puede pasar a ti. Now think about what just happened. Ahora piensa un momento lo que acaba de suceder. Peter rebuked the one he believes is the Christ, the Son of the living God. Pedro empieza a regañar, por así decirlo, al Señor Jesucristo, al cual él acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero espérate, mijo, te voy a arreglar. Now remember, Peter is the top student. Recuérdense, Pedro es el estudiante más destacado. Peter really did hear from God, Y Pedro realmente sí escuchó de Dios, but Peter's ego began to soar. pero el orgullo, la personalidad empezó a subir. So much so, he thought he knew better than the Christ, the Son of the living God. Tanto así que de momento él se sintió como que, espérate, no, esto no te puede pasar a ti, yo sé mejor que tú. Listen carefully. Ahora escúcheme con cuidado. There will never be a time when our best ideas are better than God's will. Importante, nunca nuestra mejor idea será mejor que la idea de Dios. Verse 23. El versículo 23. Jesus turned and he said to Peter, Y Jesús se viró, se dio vuelta y le habló a Pedro. "Get behind me, Satan. You're an offense to me. You're not mindful of the things of God, but the things of men." 23. 23. Ok. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Okay, think about what just happened here. Ok, piensa un momento nuevamente qué acaba de suceder. Peter goes from, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah," Pedro hizo el recorrido de ser bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, to "Get thee behind me, Satan," a quítate de mí, Satanás, in 7 verses. en 7 versículos. Think about that. Piénsalo. In 7 short verses, he goes from blessed to "Get behind me, Satan." En 7 cortos versículos fue de bienaventurado a apártate de mí, Satanás. He makes the greatest confession ever. Él hizo la confesión más grande hasta ese momento And then he makes the greatest blunder ever y comete el peor error que se puede cometer también, in 7 short verses. solamente en 7 versículos. He tries to stop Jesus from bringing salvation to the entire world. Ahora, trata de parar el camino de la redención que exigía la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Because it was not Peter's plan. porque no era el plan de Pedro. Oh, and Peter had plans for Jesus. Y definitivamente Pedro tenía otros planes para Jesús. Peter saw the Messiah as a conquering hero. Y Pedro pensaba en el Mesías como un conquistador, un héroe político.
Peter saw Jesus as the king and he would be at his right hand. Él pensaba que Jesús iba a ser rey solamente y que él iba a estar a su diestra. Peter did believe the truth. Pedro sí creía la verdad de Jesús. Jesus was the Christ, the Son of the living God. Él sí creyó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, But he did not imagine the Christ dying on a cross. pero no podía imaginar que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a morir en la cruz del Calvario. Let me say it again. Peter chose to follow Jesus, but he didn't know where he was going. Como dijimos hace un rato, Pedro decidió seguir a Jesús, pero desconocía hacia dónde Jesús le iba a llevar. When God called you to follow him, Cuando Dios le llamó a usted a seguirle, he didn't tell you what the journey would look like. no te anticipó cómo iba a ser el camino. He just said, follow me. El Señor solamente nos dijo, sígueme. I'm the Son of God. You can trust me. Yo soy el Hijo de Dios. Tú puedes confiar en mí. Amén. Well, there's a second thing I want you to see, and that is following Jesus requires a total commitment of your life. Y la segunda cosa que quiero mostrarles es que seguir a Jesús requiere un compromiso total de nuestra vida. This Christian life is uncharted territory, and you're going to have to trust Jesus. Esta vida cristiana a veces no está en los mapas de navegación, no está descrito. But I promise you, you can trust him. Pero les prometo una cosa, podemos confiar en Él. Jesus came from heaven down to earth. Jesús vino del cielo aquí con nosotros a la tierra. Jesus came from eternity down into time. Jesús vino de la eternidad al tiempo presente. He knows what he's talking about. Él sabe de lo que está hablando. In verse 23, he said to Peter, you're not thinking the things of God, but the things of men. En el versículo 23 le dice, no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas del hombre. Peter, you started out well, Pedro, comenzaste bien, but you went back to your old way of thinking. pero te regresaste a tu manera antigua de pensar. You have just received the things of God, Acabas de recibir una gran revelación de Dios, but you have returned to the things of men. pero te acabas de regresar a la manera de pensar de los seres humanos. And it only took 7 verses to get there. Y solamente tomó 7 versículos para llegar ahí. Peter, if you truly believe that I'm the Christ, the Son of the living God, Pedro, si tú realmente crees que yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, why are you questioning me? ¿por qué me estás cuestionando? Why are you arguing with me? ¿Por qué estás argumentando conmigo? Why are you making your own plans for what you want to do with your life? ¿Por qué estás haciendo tus propios planes con lo que tú quieras hacer con tu vida? Why are you trusting your own wisdom? ¿Por qué estás confiando en tu propia sabiduría? I want to remind all of us of something very important. Quiero recordarle algo muy importante para todos nosotros. Jesus is not just the Savior who gets us into heaven. Jesús no solamente es el Salvador que nos lleva al cielo, He is also the Lord who leads us on this earth. es también el Señor que nos guía en esta tierra. And you can trust Him. Podemos confiar en Él. If we believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, Si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, then we must deny self, debemos negarnos a nosotros mismos, take up our cross, tomar nuestra cruz and follow Him. y seguirle. We don't preach and name it and claim it gospel. Nosotros no predicamos un evangelio de decir cosas y reclamarlas. We don't preach a prosperity gospel. No estamos hablando de un evangelio de la falsa prosperidad. We preach Christ in you, the hope of glory. Nosotros predicamos Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. And just as Jesus had a hard road to the cross, Así como Jesucristo experimentó un camino difícil para llegar a la cruz, He tells us to now pick up our cross and follow así Him. también nos dice a nosotros, toma también tu cruz. See, in our passage, Peter had 2 problems.
En este pasaje Pedro tenía dos problemas. He didn't know God very well, Él no conocía a Dios tan bien and he didn't know himself very well. y tampoco se conocía a sí mismo tan bien. But with every failure in his life, Pero con cada fracaso en su vida, he learned more about God, él descubrió más acerca de Dios and he learned more about himself. y también aprendió más acerca de sí mismo. But this is what I like about Peter. Pero déjeme decirle lo que a mí me gusta del apóstol Pedro. Even though he often failed, it is clear Peter loved Jesus. Algo que me gusta es que a pesar de sus continuos fracasos, Pedro amaba al Señor. And when he fell, Y he got up and he kept following. cuando se cayó, se levantó y siguió caminando. And when he was wrong, he repented and he kept learning. Y cuando se equivocaba, se arrepintió y siguió aprendiendo. And when he denied the Lord 3 times, he wept bitterly. Y cuando negó al Señor, él lloró amargamente, nos dice las Escrituras. And he wept bitterly because he really did love the Lord. Y lloró amargamente porque realmente sí amaba al Señor. I love Peter. Yo amo a Pedro. He started out so weak, Comenzó tan débil, but he grew into a mighty man of God pero creció hasta ser un gran hombre de Dios. because his heart was captivated by Jesus. Porque su corazón fue capturado por Jesús. See, when we choose to follow Jesus, Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, it's just the beginning of an incredible adventure with him. es solamente el primer paso, el inicio de una aventura tremenda con Dios. But his ways are not our ways. Pero sus caminos no son nuestros caminos. And we will stumble just like Peter. Así que vamos a tener tropiezos al igual que los tuvo Pedro. But hear me carefully, Pero escúchenme con cuidado. it's okay to stumble. Está bien tener tropiezos. It's how we learn. Es como aprendemos. It's how we grow. Es como crecemos. It's how we mature in our faith. Es como maduramos en nuestra fe. We can overcome any failure by our love for the Savior and our commitment to grow. Podemos rebasar, vencer cualquier tropiezo por nuestra fe y nuestro amor por el Señor Jesucristo. See, that's the story of Peter's life. Esa es la historia del apóstol Pedro. He loved Jesus so much, Él amaba a Jesús tanto and he wanted to know him more and more. y quería conocerle más y más. And by God's grace, Y por la gracia de Dios, he overcame every failure in his life. Él sobrepasó, Él venció cada tropiezo que Él tuvo, Él lo sobrepasó. You may have chosen to follow Jesus. Nosotros hemos decidido seguir a Jesús You have responded to God's call upon your life. y hemos respondido al llamado de Dios a nuestra vida. But you didn't know what you were getting into when you took that first step of faith. Pero realmente ninguno de nosotros sabíamos a lo que nos comprometimos cuando dimos ese primer paso de obediencia. Has being a pastor been a little harder than you thought? Con honestidad, el ser pastor ha sido un poquito más difícil de lo que usted se imaginaba. Has being a pastor's wife been a little harder than you thought? Hermanas, varonas del Señor, ser esposa de pastor ha sido un chispito más duro de lo que usted se imaginaba. As a couple following Jesus, you didn't know what you were getting into. Como una pareja que decidió seguir al Señor, honestamente no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. But you knew that you loved Jesus. Pero una cosa es cierta, sabíamos que amábamos a Jesús. And you sensed his call upon your life. Cuando sentiste el llamado de Dios en tu vida, You might have even looked at yourself and said, God, you can't use me. a lo mejor cuando llegó el llamado a tu vida, tú dijiste, Dios, tú no me puedes usar a mí, But God knows you better than you know yourself. pero Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. And God chose you. Y Dios los escogió. He doesn't make mistakes.
Ahora, Dios no se equivoca. See, the key is not what you bring to the ministry. Esto es una llave importante. No es lo que tú traes al ministerio. The key is that God will equip you for the ministry as you follow Him. Es que Dios te va a equipar y te va a preparar para el ministerio mientras tú sigues a Dios. You may not have understood what you were getting into, A lo mejor no entendimos lo que estábamos metiéndonos, en lo que el Señor nos estaba pidiendo, but neither did Peter. pero ¿saben una cosa? Pedro tampoco. Peter was fighting against God's will to save the world. En este intercambio, Pedro literalmente se está oponiendo al plan de Dios para salvar la humanidad. But even though his motivation was wrong, he loved Jesus. Pero a pesar de que sus palabras no fueron correctas, su corazón le pertenecía a Jesús. He made some big mistakes along the way. Y él hizo algunos grandes errores en el camino. But you notice what happened right after this moment in Peter's life. Fíjense lo que sucede después de este episodio en la vida de Pedro. Peter didn't get his feelings hurt and go home. Fíjense que Pedro no se enojó, no se enchismó y se fue para su casa. He didn't say, I blew it, I guess I can't be of use to God. No dijo, bueno, ya, los mexicanos dicen la regué. La metí la pata, me voy para mi casa, Dios no me puede usar. Sometimes we make a mistake and we think God can't use me anymore. A veces vamos a cometer errores y vamos a decir, se acabó, Dios ya no me puede usar. No, it's in that very moment that you may learn the most that will help you to become a better pastor. Ese es el momento donde vamos a aprender más y nos va a ayudar a convertirnos a ser mejores pastores. You see, Peter didn't give up on his calling to follow Jesus. Pedro no se rindió ni abandonó su llamado de seguir a Jesús. But even more importantly, Pero más importante, Jesus didn't give up on Peter's calling. más importante aún, Jesús no se rindió ni se dio por vencido con Pedro. You see, if you truly love Jesus, you're going to be okay. Si realmente amamos a Jesús, todo va a funcionar, todo va a caer en su lugar. If you love Jesus, you will confess your sin and you'll find forgiveness. Si amamos a Jesús, vamos a confesar nuestro pecado y vamos a recibir perdón. If you love Jesus, you will get up when you fall and you'll keep following. Y si amas a Jesús, vas a tropezar, te vas a caer, te vas a levantar y vas a seguir caminando. You will learn from your failures and you'll keep growing. Y vas a aprender de tus caídas, de tus tropiezos y vas a seguir adelante. You will forsake your selfish dreams and you will embrace His perfect will, even if it doesn't make sense. Y aprenderemos a abandonar nuestros sueños humanos para abrazarnos y agarrarnos de la voluntad de Dios. When we stumble, there is restoration in Christ. Cuando nosotros tropezamos, hay restauración en Jesús para nosotros. You see, everything Jesus said about Peter earlier in this chapter came true. Todo lo que Jesús dijo acerca de Pedro en este capítulo, todo eso sucedió. Peter did become the pillar of the early church. Pedro se convirtió en ese pilar de la iglesia primitiva. Peter did use the keys of the kingdom of heaven as he preached the gospel. Y Pedro sí utilizó las llaves del reino de los cielos mientras predicó el evangelio. And Peter did do many wonders and miracles in Jesus' name. Y Pedro hizo muchos milagros y prodigios en el nombre del Señor. I don't know about you, but I take great courage in knowing that when I fall, He won't give up on me. Yo no sé ustedes, pero me da mucho consuelo saber de que cuando yo tropiezo y me equivoco, Jesús no se rinde conmigo. Jesús no me abandona. Does that give you encouragement? ¿Les anima saber eso de que Dios no nos abandona a la primera vez que metemos la pata? By show of hands, have any of you ever failed? Any of you ever made a mistake? ¿Cuántos nos atrevemos a decir que hemos fallado alguna You don't vez? ever make a mistake?
you're just like Peter. Somos igual que Pedro. But here's my only concern. Mi preocupación es esta. Do I love Jesus like Peter loved Jesus? ¿Realmente amamos a Jesús como Pedro amó a Jesús? I will stumble, but will I fall into his arms? Yo sé que voy a tropezar y quizás me voy a caer, pero ¿voy a caer en los brazos de Jesús? In 34 years of pastoring, let me confess, I have stumbled along the way. En 34 años de vida pastoral, déjenme confesarles, he tropezado más de una vez. I have made many mistakes. Y he cometido muchos errores. I've done some things that have hurt other people. Yo he hecho cosas que han herido a otras personas. I've done some things that have hurt the Lord. He hecho cosas que han herido al Señor también. And like Peter, I have wept bitterly at my mistakes. Y como Pedro, yo he llorado amargamente al pensar en mis errores. But every time, Jesus is there to pick me up. Pero todas las veces que he cometido errores, Jesús está ahí para levantarme. And over these years, I have learned a few things. Y a través de los años he aprendido algunas cosas. I have grown in my faith. He crecido en mi fe. I've become stronger. Me he fortalecido, he sido fortalecido. And today, I'm not the man I was when God first called me. Y ahora yo no soy el mismo hombre, no la misma persona que Dios me llamó hace tantos años atrás. I echo the words of Peter that we read earlier. Y me hago eco de lo que el apóstol Pedro nos dijo anteriormente. After you have suffered for a little while, Como dice el pasaje en 1 de Pedro 5:10, después de haber sufrido por un corto tiempo, the God of all grace who called you, eh, the God of all grace who called you, el Dios de toda gracia que os llamó to his eternal glory, a su gloria eterna, Christ himself will restore you. Cristo mismo nos va a restaurar. Christ himself will confirm you. El mismo Cristo nos va a confirmar. Christ himself will strengthen you. El mismo Cristo nos va a fortalecer. And Christ will establish you. El mismo Cristo nos va a establecer. Following Jesus is not easy. Seguir a Jesús no es sencillo. We will stumble along the journey. Vamos a tropezar en el camino. That's okay. Eso está bien. That is normal. Eso es normal. But just like Peter, Pero al igual que Pedro, there comes a point in our life that we have to ask ourselves a question. pero igual que Pedro, llega un momento en nuestras vidas que debemos hacernos una pregunta. Do I really believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God? Sí, debemos preguntar, ¿realmente yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? If you are convinced he is the Christ, Si tú estás convencido de que Él es el Cristo and you're convinced that he called you into the ministry, y estás convencido de que Dios te llamó al ministerio, don't give up. no te rindas. Don't give in. No te rindas ante nadie. Keep your eyes on Jesus and keep following. Pon tus ojos en Jesús y sigue caminando. Do you know the verse of Proverbs 3, 5, and 6? Do you know that verse? ¿Recuerdan el pasaje en Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6? Confía solamente en... Can you maybe together quote it out loud together if you know this? Proverbios 5 y 6 dice, si se recuerdan de él, ¿por qué no díganlo al unísono, juntos? Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor, fíate del Señor con todo tu corazón. Lean not on your own understanding. No te descanses en tu propio entendimiento. In everything, acknowledge him,
En todos tus caminos, reconócele. He will direct your path. Y Él dirigirá nuestros pasos. Amén. I want us to do something as we bring this time to a close. Quiero hacer algo mientras ya vamos cerrando este tiempo juntos. I think we're here as couples, are we not, husband and wife? Sí, como estamos aquí como en pareja, como esposos y esposas, Can you turn to your spouse and take a moment to pray? puedes voltearte ahí y mirar a tu esposo, tu esposa y vamos a orar juntos un momento. And can you pray specifically that as a couple you would trust him with all your heart? Puedes orar específicamente como pareja de que le sigamos, le reconozcamos como el Cristo. And I want specifically the wife to pray for the husband and the husband to pray for the wife. Y quiero específicamente, esposa, ora por tu esposo, esposo, ora por tu esposa. And then after a season of prayer, we will close it together. Muy bien, ahora pueden comenzar a orar y después de un tiempito, pues nosotros vamos a cerrar en oración. So spend a few moments right now and let's Así get to que prayer. oren ahora mismo, mis queridos hermanos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your mercy and your grace. te damos gracias por tu amor y tu misericordia. You made us just like we are. Tú nos creaste tal como somos, Señor. You know our strengths and our weaknesses. Conoces nuestras fuerzas, conoces nuestras debilidades, Señor. And you know who we can become in Christ. Y sabes quiénes podemos convertirnos en Cristo Jesús. Father, with each step of faith, may you give us the courage to follow. En cada paso de fe, Señor, danos el valor para seguirte. And when it makes no sense to anybody else, may we still follow. Y aunque no haga sentido, Señor, nadie más esté de acuerdo, danos la fe para seguir obedeciéndote. Father, our minds are saturated with the ways of the world, Nuestra mente, Señor, está saturada con los caminos del mundo, but you have captured our heart. pero tú has capturado nuestro corazón. Would you wash our mind with the water of your word, Por favor, Señor, lava nuestra mente con el agua de tu palabra that we might know the ways of God? para conocer los caminos de Dios. Father, we thank you for the partner that you have given us. Padre, te damos gracias por nuestro esposo, nuestra esposa. I thank you for husbands and wives that walk together. Te doy gracias, Señor, por esposos que caminan juntos. May they learn to encourage one another. Señor, permite que nos aprendamos a animarnos los unos a los otros. May they learn to love one another deeply. Aprendamos a amarnos los unos a los otros profundamente. May their home be a safe haven in a dangerous place. Que su hogar sea un lugar seguro en un mundo lleno de peligros. And Father, may everything that you have purposed for their life come true. Y Señor, todos tus propósitos para nuestra vida se cumplan, Señor. And even though the journey may be challenging along the way, Y aunque el camino puede ser lleno de retos,
May you reward them greatly at the end of their journey. Por favor, premialo, Señor, de gran manera al terminar su caminar. And may they look back on their life in ministry and say, without a question of a doubt, it was worth it. Para que cuando termine su caminar puedan mirar hacia atrás y decir, valió la pena, Señor. And we ask all these things in the precious name of Jesus. Te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Dios les bendiga.